Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en algo realmente alucinante. Las esferas de Dyson. Una megaestructura que encapsula una estrella entera. Casi parece ciencia ficción, ¿no? Pues la verdad es que la idea original viene de un libro de ciencia ficción. Sí. Sí, inspiró al físico Freeman Dyson allá por 1960. Pero lo más interesante es que, aunque parezca una locura, la ciencia detrás de una esfera de Dyson no es tan descabellada. Explícame eso. ¿Para qué una civilización a construir algo tan gigantesco? Piénsalo. Una civilización súper avanzada necesitaría muchísima energía para alimentar sus tecnologías. ¿Y qué mejor fuente de energía que una estrella? Una esfera de Dyson les permitiría capturar toda, o al menos una gran parte, de la energía que emite su Sol. Eso sí que es pensar a lo grande. ¿Y esto cómo encaja en la escala de civilizaciones avanzadas? Bueno, estamos hablando de una civilización de tipo Según en la escala de Kardashev. Ajá. Una civilización que ha dominado la energía a nivel estelar. Capturar la energía de una estrella entera significaría un salto tecnológico inimaginable para nosotros. Vale, tipo socuante. Energía estelar. Empiezo a entender la magnitud de esta idea, pero si una civilización construyera una esfera de Dyson, podríamos detectarla desde la Tierra. Justamente, aunque no harían desaparecer la estrella, sí que alterarían su luz. Y eso lo podríamos detectar con nuestros telescopios. Interesante. Entonces, ¿cómo se vería exactamente una esfera de Dyson? ¿Es realmente una esfera sólida como a veces se ve en las películas? Bueno, hay diferentes tipos de esferas de Dyson y la esfera sólida, aunque visualmente es impactante, es la menos probable. Ya, Piensa en la tensión que tendría que soportar el material, sería súper inestable. es verdad, no había pensado en eso. Entonces, ¿cuál sería el modelo más realista? El enjambre de Dyson. Imagina una multitud de colectores solares, como gigantes paneles solares, orbitando la estrella en una formación densa. Entonces, no una esfera sólida, sino como un enjambre de satélites recogiendo energía. Exacto. Cada colector actuaría como un satélite independiente, minimizando el riesgo de un fallo catastrófico. Claro, así tiene mucho más sentido. ¿Y hay otros tipos de esferas de Dyson aparte del enjambre? Sí, por ejemplo, la esfera de Dyson de tipo burbuja. En este caso, los colectores serían como velas solares gigantes, mantenidas en equilibrio entre la gravedad de la estrella y la presión de su luz. ¡Wow! Como si estuvieran surfeando la luz estelar. Requeriría menos material que el enjambre. Exactamente. La clave está en ese delicado equilibrio. Aunque bueno, tanto la burbuja como el enjambre son conceptos teóricos. Son mucho más factibles que la esfera sólida. Es increíble cómo una idea puede ramificarse en tantas posibilidades. Y existen otras variantes, aparte del enjambre y la burbuja. Sí, algunos teóricos han propuesto la red de Dyson, una red de cables que se extenderían alrededor de la estrella, Ajá. soportando unidades de recolección de energía u calor. Es un concepto que se encuentra en un punto intermedio entre la esfera sólida y las otras dos. Increíble. Me pregunto si alguna vez llegaremos a observar alguna de estas megaestructuras. ¿Se están buscando activamente? Pues sí, el proyecto SETI, que busca señales de inteligencia extraterrestre, considera las esferas de Dyson como una posible firma tecnológica. O sea que si detectáramos una, podríamos haber encontrado una civilización alienígena. Exactamente. Los astrónomos buscan patrones específicos en la radiación infrarroja de las estrellas, patrones que podrían indicar la presencia de una esfera de Dyson. Eso sí que es emocionante. ¿Y ha habido algún caso que haya llamado la atención de los científicos? Hubo un caso que causó mucho revuelo hace unos años, la estrella KEC 84625 o estrella de Tabby. Su patrón de oscurecimiento inusual llevó a especulaciones sobre una posible esfera de Dyson en construcción. ¡Wow! ¿Y se confirmó la teoría? No, al final se descartó la esfera de Dyson, Vaya. pero el caso de la estrella de Tabby demuestra que estamos buscando activamente estas estructuras. Es fascinante pensar que podríamos estar a punto de descubrir una civilización tan avanzada. ¿Te imaginas lo que significaría para la humanidad? Sería un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Nos forzaría a replantearnos nuestra propia existencia y a considerar las posibilidades que se abren cuando una civilización alcanza un nivel de desarrollo tan extraordinario. Sin duda, sería un momento histórico. Y si detectáramos una esfera de Dyson, intentaríamos contactar con esa civilización. ¿O sería demasiado arriesgado? Esa es una pregunta que nos adentra en un debate ético y filosófico de gran calado. Sí. Tenemos el derecho de intentar contactar con una civilización tan avanzada. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Estaríamos preparados para las respuestas? Son preguntas que nos invitan a reflexionar profundamente. Quizá deberíamos dejar esa conversación para la siguiente parte de esta fascinante inmersión en el mundo de las esferas de Dyson. Retomando la conversación sobre el contacto con una civilización tipo Socutura.
Es importante destacar que nos encontramos con un montón de dilemas éticos y filosóficos que apenas estamos empezando a comprender. Es verdad, es un tema fascinante y complejo. Por un lado, la idea de contactar con una civilización tan avanzada es emocionante. Podría revolucionar nuestra ciencia, tecnología e incluso nuestra filosofía. Pero por otro lado, ¿quiénes somos nosotros para irrumpir en su existencia? Podríamos convertirnos en una molestia o, peor aún, en una amenaza. Exacto. El simple hecho de que podamos detectar una esfera de Dyson no significa que tengamos derecho a meternos en sus asuntos. Hay que pensar en las posibles consecuencias tanto para ellos como para nosotros. Entiendo. Es como si encontráramos una tribu aislada en la selva amazónica. Sabemos que están ahí, pero tenemos derecho a contactarlos y exponerlos a nuestro mundo, a nuestros valores, a nuestras enfermedades. Es una analogía muy buena. En el caso de una civilización tipo segundo, la brecha tecnológica y cultural sería aún mayor. Podríamos ser como hormigas intentando comunicarnos con humanos. Eso me recuerda a la película Arrival, donde la comunicación con los extraterrestres era un desafío enorme, lleno de malentendidos y peligros potenciales. Precisamente. La comunicación interestelar no sería un simple intercambio de saludos. Tendríamos que descifrar sus lenguajes, sus sistemas de pensamiento, sus valores, y no hay garantía de que seamos capaces de hacerlo, ni de que ellos quieran comunicarse con nosotros. Es un escenario que da mucho que pensar. Y volviendo a las esferas de Dyson, mencionaste que SETI las busca como una posible firma tecnológica. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona esa búsqueda? Claro, como dijimos, una esfera de Dyson absorbería gran parte de la luz visible de su estrella y la reemitiría como radiación infrarroja. Los astrónomos de SETI utilizan telescopios espaciales sensibles al infrarrojo para buscar patrones inusuales en la radiación de las estrellas. O sea que en vez de buscar una esfera brillante, buscan una fuente de calor intensa en el infrarrojo. Exactamente. Y no es una tarea fácil, es como buscar una aguja en un pajar cósmico. Hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y analizar la radiación de cada una es una labor inmensa. Entiendo. Y además de la radiación infrarroja, hay otras pistas que podrían indicar la presencia de una esfera de Dyson. Sí, los astrónomos también buscan patrones inusuales en la luz visible de las estrellas. Por ejemplo, una esfera de Dyson podría causar fluctuaciones raras en el brillo de la estrella o incluso bloquear parte de su luz de forma periódica. Sería como si la estrella estuviera parpadeando de forma extraña. Exacto. Y aunque estos patrones podrían tener explicaciones naturales, también podrían ser una señal de actividad tecnológica a gran escala. Es fascinante pensar que podríamos estar observando, sin saberlo, las huellas de una civilización tipo segunda. Y si encontramos una esfera de Dyson, ¿cómo podríamos saber qué tipo de estructura es? ¿Un enjambre, una burbuja, una red? Buena pregunta. El tipo de esfera de Dyson que una civilización construya dependería de su nivel tecnológico, sus necesidades energéticas y las características de su sistema estelar. Analizando la radiación de la estrella, su espectro electromagnético, podríamos deducir algunas características de la estructura que la rodea. Por ejemplo, un enjambre de Dyson produciría una firma infrarroja más difusa que una esfera sólida. Exacto. Y la forma en que la estructura bloquea o filtra la luz de la estrella también nos daría pistas sobre su geometría y composición. Es increíble cómo la ciencia puede ayudarnos a desentrañar los misterios del universo incluso a distancias tan grandes. Y no olvidemos que la búsqueda de esferas de Dyson no solo se trata de encontrar civilizaciones avanzadas, también nos ayuda a comprender mejor los límites de la física, la tecnología y las posibilidades de la vida en el universo. Es verdad, cada nuevo descubrimiento nos abre la mente a nuevas posibilidades o nuevos horizontes. Y quién sabe qué otras maravillas nos esperan ahí fuera en la inmensidad del cosmos. La exploración del universo es un viaje sin fin lleno de sorpresas y desafíos. Y las esferas de Dyson, con su audacia y su misterio, nos recuerdan que la imaginación humana no tiene límites y que la realidad a veces puede superar la ficción. Es realmente asombroso pensar en la magnitud de una civilización que pudiera construir una esfera de Dyson. ¿Te imaginas cómo sería su sociedad? Sus valores, sus desafíos. Es un ejercicio fascinante de imaginación. Una civilización tipo segundo, con acceso a la energía de una estrella entera, probablemente habría superado muchos de los desafíos que tenemos nosotros. La escasez de recursos, las enfermedades, la limitación de la esperanza de vida. ¡Wow! Sería un mundo completamente diferente al nuestro, pero ¿crees que serían una utopía? A veces pienso que, incluso con tecnología avanzada, los problemas sociales y políticos podrían seguir existiendo. Tienes razón, la tecnología no garantiza la felicidad ni la armonía social. Pero, al menos, una civilización tipo segunda habría solucionado los problemas de supervivencia básica. Podrían dedicar sus esfuerzos a la exploración del universo, al desarrollo de nuevas tecnologías, al arte, a la filosofía. Eso suena idílico. Pero ¿no crees que también podrían existir riesgos? Con tanto poder a su alcance, podrían volverse complacientes o incluso tiránicos.
Es una posibilidad que no podemos descartar. La historia nos ha enseñado que el poder sin control ni ética puede corromper. Quizás una civilización tipo Suwon tendría que desarrollar sistemas de gobierno y de control muy sofisticados para evitar el abuso de poder. Es un tema que da mucho que pensar. ¿Y si alguna vez contactáramos con una civilización así, crees que aprenderíamos de ellos o que intentaríamos explotarlos para nuestro propio beneficio? Esa es la gran pregunta. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de explotación y dominación. Pero también hay ejemplos de cooperación y aprendizaje mutuo. Esperemos que si llega el momento, seamos lo suficientemente sabios como para elegir el camino del respeto y la colaboración. Sería un momento crucial para la humanidad. Tendríamos que estar a la altura de las circunstancias, demostrar que somos una especie digna de unirse a la comunidad galáctica. Exacto. Y para eso necesitamos prepararnos. No solo tecnológicamente, sino también ética y moralmente. Debemos reflexionar sobre nuestros valores, sobre nuestro lugar en el universo, sobre lo que significa ser humano en un cosmos tan vasto y misterioso. Es una tarea que nos incumbe a todos, no solo a los científicos y a los políticos. La búsqueda de vida extraterrestre nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a cuestionarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y en ese proceso de introspección podemos descubrir lo mejor de la humanidad. Nuestra curiosidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad de asombro y de aprendizaje. Es un mensaje esperanzador. A pesar de todos nuestros defectos, los humanos también somos capaces de grandes cosas y quizá algún día podremos construir nuestras propias esferas de Dyson y unirnos a la comunidad de civilizaciones estelares. Es un sueño ambicioso, pero no imposible. Mientras tanto, sigamos explorando, aprendiendo y soñando con un futuro en el que la humanidad pueda alcanzar su máximo potencial. Y con esa nota de esperanza y optimismo, damos por concluida esta fascinante inmersión en el mundo de las esferas de Dyson. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando el universo con la misma curiosidad y pasión. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, donde nos vamos a sumergir en el mundo de un personaje que, aunque familiar, siempre tiene algo nuevo que revelar. Claro, Sherlock Holmes. Exacto, y para esta inmersión nos basaremos en extractos de la entrada de Wikipedia en español sobre Sherlock Holmes. Ajá. Aunque muchos ya conozcan al detective seguro, descubriremos datos fascinantes. En lugar de simplemente repasar lo básico, me gustaría explorar qué hace que Sherlock Holmes sea un ícono atemporal. Un personaje que sigue cautivando a lectores y espectadores después de más de un siglo. Una pregunta intrigante. ¿No? Comencemos con su creador, Arthur Conan Doyle, quien concibió a este personaje a finales del siglo XIX. Sí. ¿Qué elementos de la época victoriana crees que influyeron en la creación de Holmes? Buena pregunta. La época victoriana era una época de grandes avances científicos y tecnológicos, pero también de profundas desigualdades sociales y un cierto aire de misterio, ¿verdad? Precisamente. Y esos contrastes se reflejan en Holmes, un hombre de ciencia y razón que se mueve en los bajos fondos de Londres resolviendo crímenes que la policía no puede desentrañar. Es como si Doyle hubiera capturado la dualidad de su tiempo en un solo personaje. Y hablando del personaje, podría recordarnos la imagen clásica de Sherlock Holmes. Claro, según la descripción del Dr. Watson, su fiel compañero Holmes es alto y delgado con una mirada aguda y penetrante. Yeah. Su nariz aileña, un rasgo distintivo, le confiere un aire de alerta y determinación. Sea nariz, casi tan legendaria como su método deductivo. Pero más allá de lo físico, ¿qué hay de su personalidad? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Yeah. Holmes es un hombre de contrastes, ¿no? Sí. Por un lado es brillante analítico y dedicado a la lógica. Por otro lado puede ser frío, distante e incluso arrogante. Y no olvidemos sus peculiaridades. Su desorden, su amor por la pipa y las galletas, su tendencia a tocar el violín a altas horas de la madrugada. No es el típico héroe, por decirlo menos. Esas peculiaridades son parte de su encanto, lo hacen humano a pesar de su intelecto superior. Claro. Y hablando de intelecto, es importante destacar la influencia del Dr. Joseph Bell, el profesor de medicina de Conan Doyle, en la creación del método deductivo de Holmes. El famoso método que lo distingue. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo este método inspirado en la realidad se aplica en las historias? Por supuesto, tomemos Un estudio en escarlata, la primera novela de Sherlock Holmes. Sí. En ella Holmes deduce la profesión y el pasado de un hombre basándose en detalles aparentemente insignificantes como el callo en su dedo o el tatuaje en su muñeca. Ajá. Es un ejemplo claro de cómo la observación minuciosa y el razonamiento lógico pueden llevar a conclusiones sorprendentes. Increíble cómo Doyle entrelaza la ciencia médica con la ficción detectivesca.
Y hablando de influencias, se ha confirmado que Holmes se basó también en un detective real de Scotland Yard. Si bien no está confirmado, hay especulaciones de que un detective Scotland Yard amigo de Conan Doyle pudo haber inspirado algunos aspectos del personaje. Pero volviendo a la vida de Holmes, sabemos que su relación con las mujeres es compleja. Ajá. Es cortés, pero mantiene una distancia, casi como si desconfiara de las emociones. Con la excepción, por supuesto, de Irene Adler, Sí, la mujer. exacto. Una figura que logró desafiarlo intelectualmente y ganarse su respeto, ¿verdad? Exactamente. Irene Adler es una de las pocas personas que ha superado a Holmes en ingenio. Un hecho que él reconoce y admira es una prueba de que incluso la mente más brillante puede ser superada. Qué fascinante. Y ahora entrámonos un poco en la historia familiar de Sherlock Holmes. ¿Qué sabemos de su infancia y sus hermanos? Basándonos en las pistas que nos da Conan Doyle, sabemos que Holmes nació en 1854. Tenía 2 hermanos Mycroft, considerado aún más inteligente que Sherlock, pero carente de ambición. Y un hermano mayor, Sherringford, del que se sabe muy poco. Una familia llena de misterio. ¿Y qué hay de la educación de Holmes? ¿Cómo se forjó esa mente tan brillante? Su educación fue, como puedes imaginar, bastante excepcional. Estudió música, frenología botánica, paleontología, esgrima, boxeo, artes marciales, interpretación, literatura, idiomas, medicina y derecho. Un auténtico polímata. Es sorprendente que con tantos intereses haya elegido la senda del detective. Uno hay que recordar que muchos de esos conocimientos le resultan útiles en sus investigaciones. Por ejemplo, su dominio de la química juega un papel crucial en casos como el Signo de los 4, donde analiza veneno. Ya veo su educación. No es solo un dato curioso, sino una herramienta fundamental para su trabajo. Y si hablamos de herramientas, no podemos olvidar su afición por el disfraz, ¿verdad? Cierta esa afición se relaciona con su pasión por la actuación que cultivó desde la universidad. Y es durante esos años universitarios que comienza a interesarse por el trabajo detectivesco, resolviendo sus primeros casos. Entonces la semilla del detective se plantó mucho antes de que conociera al Dr. Watson y se mudara a la famosa dirección del 221B de Baker Street. Así es. Y hablando de 221B, ese espacio se convierte en mucho más que un simple hogar. Es el epicentro de sus aventuras, el laboratorio de su mente, el lugar donde se forja la legendaria sociedad con Watson. Y es precisamente en ese punto, justo cuando la sociedad Holmes-Watson comienza a tomar forma, donde haremos una pausa por el momento. Retomando nuestra conversación sobre el 221B de Baker Street, ese espacio se convierte en un personaje más en las historias, ¿no crees? Es el escenario de las deducciones brillantes, las discusiones acaloradas y las pausas para fumar en pipa y reflexionar. Totalmente, es casi como si las paredes de los 221B guardaran secretos de los casos más intrigantes. Y hablando de casos, ¿qué podemos decir de la galería de villanos a la que se enfrenta Sherlock Holmes? Ahí entramos en el terreno de lo memorable. Tenemos desde asesinos despiadados como Jack el Destripador en Estudio en Escarlata, hasta mentes maestras del crimen, como el profesor Moriarty, la némesis de Holmes. Moriarty, un personaje que casi eclipsa al propio Holmes en inteligencia y astucia. Su enfrentamiento en Reichenbach Force es uno de los momentos más icónicos de la literatura. Sin duda, ese momento que Conan Doyle concibió como el final de Holmes desató una ola de protestas entre los lectores. Imagínate la presión que debió sentir Doyle para traer de vuelta al detective. Es increíble cómo la reacción del público pudo influir en el curso de la historia. Y ese periodo de 3 años, entre la aparente muerte de Holmes y su regreso, no se le conoce como el Gran Hiato. Exacto, Gran Hiato no solo marcó una pausa en la publicación, sino que alimentó la imaginación de los fans, quienes crearon sus propias teorías y relatos para llenar esos años de silencio. Es una muestra de la profunda conexión que los lectores habían establecido con Holmes. Es fascinante cómo un personaje ficticio puede generar tanta pasión y especulación. Y después de su regreso triunfal en la casa vacía, ¿qué rumbo toma la vida de Holmes? Tras 23 años resolviendo casos, Holmes decide retirarse a Sussex, un cambio drástico para un hombre acostumbrado a la adrenalina de Londres. Allí se dedica a la filosofía, a la apicultura, incluso escribe un tratado sobre abejas, manual de apicultura con algunas observaciones sobre la separación de la reina. Un giro inesperado. De detective estrella a apicultor retirado, ¿quién lo hubiera imaginado? Pero conociendo a Holmes, dudo que pudiera alejarse del todo del misterio. Tienes razón en La aventura de la melena de león. Holmes se ve obligado a salir de su retiro para resolver un caso particularmente complejo y más adelante participa en actividades de contraespionaje, demostrando que su mente analítica sigue siendo un arma invaluable. Es como si el llamado a la acción fuera demasiado fuerte para resistirlo. Y a lo largo de su carrera hay un elemento que me intriga, el consumo ocasional de cocaína que menciona Watson. ¿Crees que Doyle buscaba reflejar un problema de la época o era simplemente una peculiaridad de personaje? Es una pregunta interesante. Recordemos que en la época victoriana la cocaína no se veía con la misma gravedad que hoy en día se utilizaba en medicamentos. Incluso se consideraba un estimulante social. Es probable que Doyle lo incluyera como una muestra de la complejidad de Holmes.
Un hombre brillante, pero con sus propias debilidades. Un recordatorio de que incluso los genios tienen sus demonios. Ahora hablemos de El Canon, la colección de obras que conforman el universo de Sherlock Holmes. ¿Podrías refrescarnos la memoria sobre las novelas y los relatos que componen este legado literario? Claro, el canon consta de 4 novelas: Estudio en Escarlata, donde conocemos a Holmes y Watson, El signo de los 4, que nos introduce al mundo de la India, y Los tesoros ocultos, El sabueso de los Baskerville, una historia gótica y atmosférica, y El valle del terror, que profundiza en el pasado de Holmes y su enfrentamiento con Moriarty. Cada título evoca imágenes y emociones tan distintas, y a estas novelas se suman las 5 colecciones de relatos cortos, con un total de 56 historias que nos sumergen en el universo detectivesco de Holmes y Watson. Exacto, es interesante destacar que la mayoría de las historias son narradas por el Dr. Watson, lo que nos da una perspectiva única, a veces un tanto ingenua, de la genialidad de Holmes. Me pregunto, ¿cómo serían las historias si fueran narradas por el propio Holmes? ¿Hay algún ejemplo de eso en el canon? De hecho, sí, 2 historias, La aventura de la Milena al León y La aventura del soldado de la piel descolorida, están narradas por el propio Holmes, lo que nos permite acceder a su mente de forma más directa, aunque con un estilo más frío y analítico. Y en La piedra Mazarino tenemos un narrador omnisciente, una rareza en el canon. Ciertas variaciones en la narrativa enriquecen la experiencia de lectura y nos ofrecen diferentes perspectivas sobre el mismo universo. Hablando de perspectivas, no podemos olvidar el debate sobre las fortalezas y debilidades de Holmes, tal como las describe Watson en Estudio en Escarlata. Ah, sí, la famosa lista donde Watson señala que Holmes es un experto en química, anatomía y derecho penal, pero ignora la literatura, la filosofía y la astronomía. Sin embargo, a lo largo del canon encontramos ejemplos que contradicen esa afirmación inicial, por ejemplo, en el ritual de Musgrave o el intérprete griego. Holmes demuestra un conocimiento preciso de astronomía, parece que Watson subestimó a su compañero en algunos aspectos. Es como si Doyle jugara con nosotros presentándonos a Holmes a través de los ojos de Watson con sus percepciones a veces erróneas. Y ya que estamos hablando de juegos, no podemos olvidar el impacto de Sherlock Holmes en la cultura popular. Es un personaje que ha trascendido las páginas de los libros para convertirse en un icono global con innumerables adaptaciones en cine, teatro, televisión, videojuegos. Es un fenómeno que merece su propia inmersión. Definitivamente. Y es precisamente en ese punto donde nos detendremos por ahora para retomar la conversación sobre el legado de Holmes en la cultura popular. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Sherlock Holmes y ahora nos adentramos en un terreno fascinante. Su impacto en la cultura popular es increíble, cómo un personaje literario ha logrado conquistar tantos medios y formatos a lo largo del tiempo. Es un fenómeno realmente único, desde las primeras adaptaciones teatrales en el siglo XIX hasta las series de televisión contemporáneas. Sherlock Holmes ha cautivado a audiencias de todas las generaciones. Y no solo eso, también ha inspirado cómics, videojuegos, música, e incluso ha tenido su propia versión de anime japonés y con Detective Conan. ¿A qué crees que se debe esta fascinación global por el detective de Baker Street? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, el personaje de Holmes es arquetípico, representa al genio solitario que resuelve lo inexplicable, una figura que apela a nuestro deseo de orden y justicia. Además, su método deductivo basado en la observación y la lógica nos invita a pensar como él, a buscar pistas y resolver enigmas. Es un personaje que nos desafía intelectualmente, y eso resulta muy atractivo. Exacto, y a pesar de su inteligencia superior, Holmes también tiene sus vulnerabilidades, sus excentricidades, lo que lo hace un personaje complejo y humano con quien podemos identificarnos a pesar de su genialidad. Y hablando de identificarnos, ¿qué me dices de las diferentes interpretaciones que se le han dado a Holmes a lo largo de la historia? Desde Basil Rathbone en las películas clásicas hasta Benedict Cumberbatch en Sherlock, cada actor aporta su propia visión del personaje. Es cierto, cada adaptación nos ofrece una nueva perspectiva sobre Holmes, a veces más fiel al canon original, otras veces más innovadora y audaz. Lo interesante es que, a pesar de estas variaciones, la esencia del personaje se mantiene intacta, la mente brillante, la capacidad deductiva y la búsqueda incansable de la verdad. Es como si cada actor y cada director se convirtieran en un nuevo Watson, interpretando a su manera las acciones y los pensamientos del gran detective. Y hablando de Watson, ¿qué hay del famoso museo de Sherlock Holmes en el 221 de Baker Street? Ese lugar es un punto de peregrinación para los fans de todo el mundo. La recreación meticulosa del apartamento con el estudio, la habitación, incluso la pipa y el violín de Holmes te transporta al universo de las historias. Me encantaría visitarlo algún día. Y no olvidemos que la influencia de Holmes se extiende más allá de las adaptaciones directas a autores como
como Jorge Luis Borges y Enrique Jardier Poncela lo han mencionado en sus obras, reconociendo su impacto en la literatura. Y la serie de radio estadounidense The New Adventures of Sherlock Holmes, que se emitió durante 9 temporadas, demuestra que la fascinación por el detective no se limita a un solo idioma o cultura. Es un personaje que ha traspasado fronteras y se ha convertido en un ciudadano del mundo. Y para cerrar nuestra inmersión, me gustaría recordar una frase que Holmes repite en 2 historias diferentes. Todas las guerras son inútiles y solo sirven para sembrar dolor y miseria. Una frase que, aunque parezca un simple error de Conan Doyle, algunos interpretan como una crítica velada a la guerra y un alegato a favor de la paz. Es un detalle que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del personaje y la profundidad de las historias. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en el mundo de Sherlock Holmes. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir este análisis contigo. Y recuerda, la próxima vez que te enfrentes a un misterio por pequeño que sea, piensa como Sherlock Holmes, observa, deduce y no desistas hasta encontrar la verdad. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el ecosistema del Serengeti. Así. Tenemos un montón de recursos interesantes, incluyendo un artículo de Wikipedia. Genial. Y prepárense para algunos datos alucinantes. ¿Sabían que el Serengeti alberga la segunda migración de mamíferos más grande del mundo? ¡Wow! Y que puede haber algo de debate sobre el origen de su nombre. Interesante. Así que empecemos. El Serengeti es un gran ejemplo del delicado equilibrio entre la vida silvestre, el medio ambiente y el impacto humano. Sí. Es un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan de formas fascinantes. Totalmente. Empecemos con lo básico. Claro. ¿Dónde está exactamente el Serengeti y qué lo hace tan especial? Bueno, el Serengeti se extiende por 30.000 kilómetros cuadrados. Wow. A través de Tanzania y Kenia. Ajá. Es un mosaico de áreas protegidas que incluyen el Parque Nacional del Serengeti y varias reservas de caza. Increíble. Y dentro de esa vasta extensión alberga una asombrosa biodiversidad, ¿verdad? Sí. El Serengeti alberga 70 especies de grandes mamíferos. De los 70. 70, desde los majestuosos elefantes hasta los veloces guepardos. Increíble. Y más de 500 especies de aves. Caray. La diversidad de hábitats, desde las llanuras sin fin hasta los copjes, esas formaciones rocosas que salpican el paisaje, sí, contribuyen a esta increíble variedad de vida. Son realmente únicos. Lo son. Hablando de singularidades, ¿qué pasa con el nombre Serengeti? Siempre pensé que significaba llanuras infinitas en masái. Sí, mucha gente lo piensa. Ajá. Pero curiosamente la palabra Serengeti no aparece en los diccionarios masái con ese significado. ¿En serio? Algunos lingüistas sugieren que podría derivar de una palabra que describe la región como el lugar donde la tierra se extiende. Wow. Un misterio sin resolver que añade otra capa de fascinación a este lugar. Me encanta eso. Un lugar con un nombre enigmático lleno de vida salvaje. Pero el Serengeti también tiene una historia rica y compleja, ¿verdad? Absolutamente. Durante siglos, los pastores masái han habitado el Serengeti adaptándose a su ritmo y a sus ciclos. Su llegada en el siglo XIX marcó un cambio en el ecosistema, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, una serie de trágicos acontecimientos como sequías, enfermedades del ganado y políticas de reubicación impactaron profundamente a los masái y al propio Serengeti. ¡Wow! Es interesante cómo los acontecimientos históricos y las decisiones humanas pueden tener un impacto tan profundo en un ecosistema. Sí, sin duda. La combinación de brotes de enfermedades, la presencia de la mosca tsetse que transmite la enfermedad del sueño y la supresión de incendios. Provocó el crecimiento de densos bosques, alterando el paisaje y dificultando los asentamientos humanos. Parece que el Serengeti ha pasado por muchos cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo se las arregló para recuperarse y mantener su equilibrio? Bueno, la naturaleza tiene una asombrosa capacidad de recuperación. A mediados del siglo XX, las poblaciones de animales como el ñu azul y el búfalo africano se recuperaron. Interesante. Y su pastoreo ayudó a reducir la intensidad de los incendios, permitiendo el regreso de las acacias, transformando el paisaje una vez más. Es fascinante cómo un cambio en una especie puede tener un efecto dominó en todo el ecosistema. Exactamente. Y este tipo de interconexión es evidente en uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. ¿Cuál es ese? La gran migración del Serengeti. Ah, sí. La migración.
Tengo mucha curiosidad por saber más sobre este evento épico. Cada año, alrededor de 1.7 millones de ñus, En serio. acompañados de cientos de miles de cebras y gacelas, emprenden un viaje circular a través del Serengeti en busca de pastos frescos. Espera un segundo, 1.7 millones de ñus. 1.7 millones. Eso es una locura. Imagínese Es su una- multitud. Realmente asombroso. Es difícil imaginar una cantidad tan enorme de animales moviéndose juntos. ¿Qué impulsa esta migración? Principalmente la disponibilidad de pastos. Un ritmo natural ligado a las estaciones de lluvias. La migración comienza en el área de conservación de Ngorongoro en Tanzania. Se mueve en el sentido de las agujas del reloj a través del Parque Nacional del Serengeti y luego hacia el norte hacia la Reserva Masai Mara en Kenia. Vaya, un viaje guiado por la necesidad básica de supervivencia. Pero este viaje es peligroso para los animales. Por supuesto. No es un camino fácil. A lo largo de la migración, unos 250.000 ñus mueren por diversas causas. Sed, hambre, agotamiento o por la amenaza constante de los depredadores. Oh, no. Atravesar ríos como el Grumeti y el mar infestados de cocodrilos es un momento especialmente peligroso. Eso suena aterrador. Lo es. Es una imagen poderosa. Un recordatorio de la dura realidad de la vida silvestre. Sin embargo, a pesar de los peligros, la gran migración es un testimonio de la resistencia y la fuerza vital de la naturaleza. De acuerdo. Y es solo una parte de la historia completa del Serengeti. Sí. Todavía hay mucho más que descubrir. Y hablando de la gran migración, es importante recordar que no es solo un espectáculo de herbívoros. El Serengeti también alberga una impresionante población de depredadores. Cierto. Mencionaste antes la gran cantidad de leones, leopardos y hienas. ¿Qué papel juegan estos depredadores en el ecosistema del Serengeti? Bueno, los depredadores son esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema. Regulan las poblaciones de herbívoros, evitando que una sola especie domine y agote los recursos. Ya veo. Es como un delicado baile entre el cazador y la presa, Interesante. donde cada uno influye en la evolución del otro. Si no hubiera depredadores, algunas especies de herbívoros podrían sobrepoblarse, Sí. lo que llevaría a la degradación del hábitat y a un desequilibrio general. Tiene sentido. Mencionaste que hay más de 3.000 leones en el Serengeti. ¿Cómo logran coexistir tantos depredadores en un mismo espacio? Buena pregunta. La respuesta está en la especialización. Ajá. Diferentes depredadores se centran en presas diferentes, minimizando la competencia directa. Veo. Por ejemplo, los leones con su fuerza y tamaño tienden a cazar presas grandes como ñus y cebras. De acuerdo. Los leopardos más ágiles y solitarios se centran en presas más pequeñas como antílopes y gacelas. Tiene sentido. Y las hienas, aunque a menudo se las considera carroñeras, son cazadoras eficientes en grupo Sí. y pueden derribar presas grandes también. Wow. Entonces, cada depredador tiene su propio nicho en el ecosistema, lo que permite una mayor diversidad. Exactamente. Y no olvidemos a los carroñeros como los buitres que desempeñan un papel vital en la limpieza del ecosistema, Cierto. eliminando los restos de animales muertos y previniendo la propagación de enfermedades. Es realmente un sistema complejo e interconectado. Hablando de complejidad, mencionaste antes el impacto de los eventos históricos en el Serengeti. ¿Cómo han afectado las actividades humanas al ecosistema a largo plazo? El impacto humano en Serengeti es un tema complejo y multifacético. De acuerdo. Por un lado, la presencia de los Masái durante siglos ha influido en la dinámica del ecosistema, Sí. a través de pastoreo de su ganado y la práctica del fuego controlado. Sin embargo, la llegada de los colonos europeos a finales del siglo XIX y principios del XX trajo consigo nuevos desafíos, ¿Cómo cuáles? como la caza no regulada, la introducción de enfermedades exóticas y la fragmentación del hábitat. Entiendo. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de estos cambios? Bueno, algunas de las consecuencias han sido negativas, como la disminución de las poblaciones de ciertas especies, la alteración de los patrones migratorios y la degradación del suelo. Ya veo. Sin embargo, también ha habido esfuerzos de conservación a lo largo de las últimas décadas, Eso es bueno. con la creación de áreas protegidas como el Parque Nacional del Serengeti y la implementación de programas para controlar la caza furtiva y restaurar los hábitats. Entonces es una historia de altibajos, con momentos de impacto negativo y esfuerzos por revertirlos. Exactamente. Y el futuro del Serengeti depende en gran medida de nuestra capacidad para comprender las complejas interacciones entre los factores humanos y naturales y para tomar decisiones informadas que garanticen la conservación de este ecosistema único. Hablando del futuro, uno de los grandes desafíos que enfrenta el Serengeti y muchos otros ecosistemas en el mundo es el cambio climático. ¿Cómo podría afectar este fenómeno a la gran migración y al equilibrio del ecosistema en general? El cambio climático es una amenaza real para el Serengeti. Los patrones de lluvia están cambiando, lo que podría alterar la disponibilidad de pastos frescos y afectar las rutas migratorias de los ñus. Ya veo.
Las sequías más frecuentes y severas podrían poner en peligro a las poblaciones de herbívoros Cierto. y, en consecuencia, a los depredadores que dependen de ellos. ¿De acuerdo? Además, el aumento de las temperaturas podría favorecer la propagación de enfermedades y afectar la reproducción de algunas especies. Eso es preocupante. ¿Se están tomando medidas para mitigar estos riesgos? Sí, hay diversas iniciativas en marcha para abordar el cambio climático en el Serengeti. ¿Cómo cuáles? Se están realizando estudios para monitorear los cambios en el clima y sus efectos sobre el ecosistema. También se están implementando programas para promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Es alentador saber que se están tomando medidas para proteger al Serengeti frente a este desafío global. Pero también es importante recordar que la conservación de este ecosistema no solo depende de los científicos y las autoridades, sino de todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Cada uno de nosotros puede contribuir a la protección del Serengeti a través de nuestras decisiones diarias. Cierto. Podemos reducir nuestra huella de carbono, apoyar a las organizaciones que trabajan en la conservación de la vida silvestre y educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la importancia de la biodiversidad. Pequeñas acciones que sumadas pueden hacer una gran diferencia. Precisamente. El futuro del Serengeti está en nuestras manos. Y volviendo a la dinámica del ecosistema, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos antes, la coexistencia de tantas especies de herbívoros en el Serengeti. ¿Cómo logran compartir los recursos sin competir de forma destructiva? Es una pregunta fascinante. La respuesta está en la especialización y la partición de recursos. Ajá. A lo largo de la evolución, las diferentes especies de herbívoros han desarrollado adaptaciones que les permiten explotar diferentes tipos de vegetación y ocupar diferentes nichos ecológicos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Como ya mencionamos, los ñus prefieren la hierba corta y tierna, mientras que las cebras se inclinan por la hierba más alta y fibrosa. Interesante. Esto se debe a que sus sistemas digestivos están adaptados a diferentes tipos de vegetación. Ya veo. Las cebras pueden digerir la celulosa de la hierba alta gracias a su complejo sistema digestivo, mientras que los ñus necesitan hierba más nutritiva para obtener la energía que necesitan para sus largas migraciones. Es como si cada especie tuviera su propio plato en el menú del Serengeti. Exactamente. Y si observamos a las jirafas con sus largos cuellos, pueden alcanzar las hojas más altas de los árboles. Cierto. Un recurso que no está disponible para otros herbívoros. Un ejemplo perfecto de cómo la evolución ha moldeado la forma en que las especies se adaptan a su entorno. Y si nos fijamos en los antílopes, veremos que cada especie tiene su propia estrategia de alimentación. Los impalas, por ejemplo, son más selectivos con su dieta, Sí, prefiriendo las hojas más tiernas y jugosas. entiendo. Mientras que los dik-tiks, que son mucho más pequeños, se contentan con las hojas más bajas de los arbustos. Y no olvidemos a los facóceros que usan sus poderosos hocicos para desenterrar raíces y tubérculos. Una fuente de alimento que no está disponible para otros herbívoros. Es impresionante la cantidad de estrategias que ha desarrollado la naturaleza para asegurar la supervivencia de las diferentes especies. Sin duda. Y esta diversidad de estrategias es una de las claves de la riqueza del Serengeti. Una riqueza que debemos proteger a toda costa. Totalmente de acuerdo. El Serengeti es un tesoro natural que debemos preservar para las generaciones futuras. Y para lograrlo es fundamental comprender su complejidad y los desafíos que enfrenta. Y también recordar que cada uno de nosotros puede contribuir a su protección. Sin duda, la conservación del Serengeti es una tarea que nos incumbe a todos. Con eso en mente, creo que es un buen momento para hacer una pausa y continuar explorando este fascinante ecosistema en la última parte de nuestro Deep Dive. Retomando nuestra conversación sobre el Serengeti, me ha quedado una pregunta rondando en la cabeza. ¿Qué papel juega el fuego en este ecosistema? Siempre lo hemos visto como una fuerza destructiva. Bueno, sí es cierto que el fuego puede ser devastador, pero en el Serengeti. Los incendios naturales son parte esencial del ciclo de vida. Actúan como un reinicio para los pastizales, controlando el crecimiento de los arbustos y permitiendo que la luz solar llegue al suelo. Estimulan el crecimiento de nuevas plantas y ayudan a controlar enfermedades y parásitos. Es increíble. La naturaleza utiliza elementos aparentemente destructivos para mantener el equilibrio. Hablando de equilibrio, mencionaste la importancia de los depredadores. ¿Cómo se organizan los leones para cazar en un entorno tan vasto como el Serengeti? Los leones son maestros de la caza cooperativas. Viven en manadas y su éxito depende del trabajo en equipo. Las leonas son las principales cazadoras y utilizan estrategias sofisticadas para acorralar a sus presas. Algunas rodean a la presa, mientras otras esperan en emboscada utilizando el terreno a su favor.
Suena como una operación táctica muy bien coordinada. Exactamente, cuando se trata de presas grandes como llus o cebras, usan su fuerza y peso para derribarlas, sin embargo no siempre tienen éxito. A menudo se enfrentan a la resistencia de sus presas y a la competencia de otros depredadores como las hienas. Hablando de hienas, mencionaste que son bastante numerosas en el Serengeti. ¿Cuál es su función en este complejo ecosistema? Las hienas manchadas son carroñeras y cazadoras oportunistas. Se alimentan de animales muertos, pero también cazan en grupo, especialmente presas jóvenes o débiles. Suelen aprovechar las oportunidades que se les presentan. Entonces son las verdaderas expertas en la supervivencia. Sin duda. No olvidemos que también juegan un papel crucial en el control de enfermedades. Al alimentarse de carroña, evitan la acumulación de restos de animales y la propagación de enfermedades. Es increíble cómo cada especie, incluso las que consideramos menos atractivas, cumple una función esencial en el ecosistema. Así es. La supervivencia de cada especie depende de su capacidad para adaptarse a los cambios y presiones del entorno. Hablando de adaptación, ¿qué podemos decir de las aves del Serengeti? ¿Cómo han evolucionado para sobrevivir en este ecosistema tan particular? Tienes razón. Siempre me ha fascinado la variedad de aves que se encuentran en el Serengeti, desde pequeños pájaros cantores hasta grandes aves rapaces. Cada especie de ave ha desarrollado adaptaciones únicas para prosperar en este entorno. Por ejemplo, los buitres tienen un sentido del olfato increíblemente desarrollado que les permite detectar carroña a grandes distancias. Sus picos y garras están adaptados para desgarrar la carne y sus estómagos pueden digerir incluso los tejidos más duros. Son como los limpiadores naturales del Serengeti. Exactamente. Y si observamos a las aves rapaces como las águilas y los halcones, veremos que tienen una vista excepcional que les permite detectar a sus presas desde grandes alturas. Sus garras son afiladas como cuchillos y sus picos están diseñados para desgarrar la carne. Unos verdaderos depredadores aéreos. Y no podemos olvidar a las aves migratorias como las cigüeñas y las grullas que recorren miles de kilómetros cada año para llegar al Serengeti en busca de alimento y sitios de reproducción. Es un recordatorio de la increíble resistencia y capacidad de adaptación de la naturaleza. El Serengeti nos enseña que la vida es un ciclo continuo de adaptación, cambio y supervivencia. Un ciclo en el que cada especie, desde la más pequeña hasta la más grande, juega un papel crucial. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de proteger y conservar este tesoro natural para las generaciones futuras. Totalmente de acuerdo. La conservación del Serengeti no es solo un acto de generosidad, sino una necesidad para garantizar la salud de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie. Ha sido un viaje fascinante a través del ecosistema del Serengeti. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a aprender más sobre este increíble lugar y a comprometerse con su protección. Y con esa reflexión, nos despedimos de esta edición de The Deep Dive. Hasta la próxima.